Cada pueblo tiene sus leyendas urbanas, una abominación antinatural con el cuerpo de un animal y la cabeza de un humano que acecha en los bosques, un puente del que se dice que maldice a cualquiera que se pare debajo de él en la oscuridad de la noche, un asesino en serie al acecho que continúa sus crímenes desde más allá de la tumba. Puede que estés familiarizado con El hombre del gancho, una historia escalofriante sobre una pareja joven que encuentra la mano enganchada de un hombre colgando en la parte trasera de su automóvil, o cuentos sobre payasos misteriosos que se ven en los bosques fuera de las áreas suburbanas. Con el tiempo, la verdad detrás de una leyenda urbana se volverá confusa, y la historia original podría cambiar innumerables veces antes de emerger en su forma actual. Pueden entretenernos, a veces incluso pueden asustarnos, pero todas las leyendas urbanas se alimentan del pequeño fragmento de que pueden ser verdad. Esa voz dentro de tu cabeza que te dice que puede que no solo sea una historia diseñada para asustarte y que hay algunos aspectos del mundo que son verdaderamente desconocidos. Y sobre todo tú, la persona promedio, puedes quedar atrapado en este mundo, forzado a entrar en él en contra de tu voluntad por pura casualidad. Un asesino trastornado, una criatura marina desconocida que acecha en un lago, una maldición, una criatura no entendida nunca vista por la ciencia. Todas estas imágenes evocan miedo, pero cuando se combinan con la naturaleza personalizada de una leyenda urbana que agrega lugares, nombres y situaciones familiares a la mezcla, no es de extrañar que estas historias despeguen. El pueblo donde Rodney Hallow vivía, cuyo nombre ha sido borrado de toda la documentación por la fundación, no era diferente en el sentido de que tenía su propia parte de leyendas urbanas. Aunque el nombre de la ciudad se perdió debido a que la Fundación SCP borró su nombre de la documentación oficial, debes saber que Rodney era un adolescente promedio, que vivía una vida promedio y hacía cosas promedio que una persona de su edad podría hacer. Y eso incluía desafiar a sus amigos en desafíos de los que podría arrepentirse más tarde. Desafíos relacionados con esas leyendas urbanas. Los chicos que se desafían unos a otros a hacer algo como esto no es nada nuevo, ya sea decir Bloody Mary 3 veces seguida frente al espejo del baño en la oscuridad, o hacer un viaje a un edificio abandonado y pasar la noche allí. Sin duda debes estar familiarizado con cómo funcionan estas cosas y lo fácil que es conseguir que una mente joven susceptible las haga. ¿Quién quiere arriesgarse a un encuentro con lo sobrenatural? Bueno, personas que no les importa hacerlo, personas que no quieren acobardarse frente a sus amigos, por supuesto. Ser maldecido por un fantasma o la posibilidad más realista de lastimarte accidentalmente mientras exploras un área abandonada no es nada comparado con el sentimiento de satisfacción que proviene de lucir genial frente a tus amigos. Al menos eso es así cuando tienes 14 años. Pero Rodney Hallow estaba por encima de eso. Él era más que cualquier otra cosa un gato asustadizo hasta la médula. Ninguna cantidad de presión de sus compañeros podría hacer que cediera, porque sus miedos superaban su capital social. Si Rodney le tenía miedo, sus amigos sabían que no había posibilidad de que se le acercara. En cierto modo era admirable. Le podían ofrecer dinero, comida, literalmente cualquier cosa que quisiera, y si Rodney no quería hacerlo, no lo haría. No solo eso, sino que sentía que físicamente no podía. Era como si todos los huesos de su cuerpo se congelaran. Su corazón comenzaba a latir intensamente y entraba en pánico internamente. Era un sentimiento regular de miedo, seguro, pero Rodney lo sentía a menudo. Miedo a los exámenes, miedo al futuro, serpientes, arañas, ventanas abiertas por la noche. Rodney siempre pensaba demasiado en las cosas y sus temores eran bien conocidos en el pequeño círculo con el que socializaba. Naturalmente, los amigos de Rodney actuaban de acuerdo con su edad, y pasaban mucho tiempo tratando de idear formas nuevas y emocionantes de asustar al pobre chico. Esto podría ser gastarle bromas, llamar a Rodney desde números ocultos, o intentar que vea películas de terror. Estaba llegando al punto en que Rodney estaba más molesto que cualquier otra cosa, y estaba comenzando a reconsiderar seriamente con quién salía. Pero si había una persona que podía convencer a Rodney de hacer algo, era Claire. Una chica de su clase de la que estaba un poco enamorado. Y por un poco, queremos decir que Rodney estaba tan dispuesto a verse bien frente a Claire que voluntariamente acompañó a sus amigos a una casa supuestamente embrujada ubicada en un área rural en las afueras de la ciudad. Esta era la leyenda urbana del pueblo de Rodney. Y aunque no era muy conocida, esta casa en ruinas estaba ganando reputación entre los jóvenes del pueblo como una puerta de entrada entre el reino de los vivos y los muertos.
La tradición variaba según a quién le preguntaras, pero se decía que estaba poseída por el espíritu de un fabricante de marionetas que estaba experimentando con la fabricación de marionetas con cuerpos humanos. Su naturaleza solitaria y su estilo de vida aislado significaban que sus crímenes y experimentos pasaron desapercibidos hasta su muerte, cuando la policía incautó la casa y limpió cientos de creaciones de marionetas mutiladas mitad humanas, mitad madera. Por supuesto, todo eran solo rumores, y no había pruebas reales más allá de lo que se dijo en la mesa del almuerzo de Rodney. Pero como saben los espectadores experimentados de este canal, en el mundo de la Fundación SCP siempre hay una pizca de verdad incluso en la más mínima historia de lo desconocido. El esquema del desafío de Rodney era simple. Él y Claire tendrían que pasar una hora solos dentro de la casa mientras sus amigos los esperaban afuera. Muy buenos amigos, ¿no? En cualquier otra circunstancia, Rodney se habría negado incluso a salir de su casa esa noche, pero la perspectiva de verse bien frente a Claire eran demasiado tentadoras para que las dejara pasar incluso el más asustadizo de los gatos. Además, si actuaba con calma, podría usar eso como una forma de hablar con Claire y llegar a conocerla un poco mejor. Tendrían una hora entera juntos, solo una hora dentro de una casa oscura y en ruinas ocupada por el fantasma de un asesino en serie que hace marionetas. Aún así, Rodney apretó el puño y los dientes, decidido a deshacerse de su reputación de cobarde. La casa estaba ante él, y Claire estaba a su lado. Avanzaron juntos, entre risas ahogadas y risitas de los niños detrás de ellos, y con un movimiento energético de la perilla de la puerta cerrada con una ganzúa improvisada hecha con un clip y una pieza de metal, entraron en la casa. El interior estaba oscuro, pero eso era de esperar. Tan pronto como los dos entraron, la puerta se cerró de golpe y se escuchó un chasquido, lo que indica que ahora estaba cerrada con llave. Inmediatamente Rodney supo que algo andaba mal. Tenía la sensación de que vería algunas cosas inexplicables, pero no esperaba que ocurriera una inmediatamente después de entrar. La puerta se cerró de golpe. Claire se volvió e intentó abrirla, pero no tuvo suerte. Rodney, en lo que sintió que fue un movimiento suave, le dijo que se calmara y que cuando su hora finalmente terminara podrían simplemente atravesar una ventana para salir. Esto pareció funcionar y Claire vacilantemente se calmó. El interior de la casa era antiguo, hecho en un estilo barroco que no encajaba con el exterior poco impresionante. Una escalera de caracol, algunos cuadros, sillones frente a una chimenea. Estaba claro que quienquiera que viviera aquí, si no tenía dinero, ciertamente tenía acceso a la artesanía calificada. Había tenues focos de luz en la distancia, provenientes de velas colocadas escasamente por toda la casa. Los dos comenzaron a explorar, no contentos con quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. El dúo asustado llegó a una cocina ornamentada pero deteriorada. Sus pasos crujían con cada movimiento, pero cuando se detuvieron, notaron que los sonidos de pasos no lo hicieron. Rodney comenzó a entrar en pánico como estaba acostumbrado. Mantener la cabeza fría en esta situación era casi imposible. Sonidos de pasos lentos provenientes de varias partes de la casa. Se acercaron prácticamente pegados el uno al otro. Si Rodney no estuviera tan asustado, esta habría sido una situación ideal, pero ni siquiera podía apreciarlo. Los pasos no se hicieron más fuertes, solo aumentaron en número. Pasos lentos y en movimiento que venían de arriba, abajo y al lado de ellos. Y luego en la distancia, desde el pasillo mal iluminado frente a ellos, Rodney vio una forma. Una forma apenas visible que se movía bruscamente pero se acercaba a ellos. Claire también lo vio, y los dos salieron corriendo de la cocina y regresaron al frente de la casa. Golpearon la puerta rogando y gritando a sus amigos que los dejaran salir, pero no hubo respuesta. Intentaron romper una ventana, pero se encontraron físicamente incapaces de dañar la casa. Era como si quisieran protegerla en lugar de dañarla, aunque ambos sabían que querían romper una ventana y salir corriendo de la casa lo más rápido posible. La figura se acercaba y los pasos tampoco se detuvieron. Fue entonces cuando Rodney vislumbró la figura que lo seguía, una imagen solo visible debido al breve destello de la luz de las velas. Era un cadáver hundido, ahuecado, con ojos de botón y piel marrón herrumbrosa. Tan pronto como se movió más allá de la vela, la entidad fue difícil de ver de nuevo, pero Rodney no pudo borrar esa breve imagen de su mente. Se sacudió hacia ellos, paso lento a paso lento, y luego se lanzó hacia adelante a una velocidad antinatural terriblemente rápida. Los dos gritaron. Rodney cayó al suelo, se desmayó del miedo, y luego todo quedó en silencio.
Rodney y Claire fueron solo otra desaparición que tenía una conexión con esa casa abandonada, y cuando la policía local inició una investigación, recopilaron más de 20 casos de adolescentes de 12 a 17 años que desaparecieron como resultado de visitar la casa abandonada hace más de una década pasada. Se envió un pequeño equipo de policía para investigar e inspeccionar la casa en persona, pero no regresaron. Fue en este punto cuando el incidente llamó la atención de la Fundación SCP, que se hizo cargo de la investigación y lanzó una historia de encubrimiento masiva que involucró una amnestización masiva de agentes de la ley y familiares de las personas desaparecidas, así como la implantación de un agente memético en la zona que inducía patrones cerebrales que disuadían a los habitantes del pueblo de hablar o difundir la leyenda urbana de la casa. La fundación rápidamente estableció procedimientos de contención y se instaló un perímetro de seguridad alrededor de la casa. Después de un lote preliminar y superficial de investigación y pruebas, la casa era decididamente anómala y se le asignó la designación de SCP-1098-RU, etiquetada como tal debido a que la investigación se lleva a cabo en Rusia y está a cargo de la rama rusa de la Fundación SCP. Los procedimientos de contención de SCP-1098-RU, además de la historia que se implementó para desalentar y reprimir la propagación de la leyenda urbana, fueron efectivos para disuadir a los civiles de ingresar al área. Originalmente, la administración de la ciudad había propuesto destruir y desmantelar la casa hace años, pero la demolición del edificio fue pospuesta constantemente por la burocracia. La totalidad del área estaba cerrada y patrullada por un destacamento de seguridad armado a todas horas, con los guardias cambiando de posición cada 6 horas. Si algún civil intentara entrar, sería arrestado e interrogado, permitiéndose el uso de amnésticos. Si algo con respecto a SCP-1098-RU cambiara, los guardias tendrían que informarlo al sitio 7 y esperar más instrucciones. A partir de la investigación de la Fundación, se determinó que SCP-1098-RU era una anomalía difícil de analizar. El principal efecto anómalo de la casa era de protección. Todas las ventanas y la puerta principal de SCP-1098-U se cerraban automáticamente, y si alguien intentara ingresar a la casa dañando físicamente uno de estos puntos o en cualquier otro lugar de la casa, no podría hacerlo. En cambio, se sentirían motivados para proteger a SCP-1098-RU y evitar que se dañe. Esto, por supuesto, no anularía ningún otro sentimiento preexistente hacia la casa, por lo que, como vimos en el caso de Rodney, esto puede dar lugar a un conflicto de intereses en el que la víctima quería escapar pero no pudo debido a la trampa protectora de la casa. Este efecto solo está activo cuando una persona se encuentra al menos a 50 metros de SCP-1098-RU, lo que explica por qué se trazaron los planes para la demolición de la casa pero no se pudieron llevar a cabo. La única forma de ingresar a SCP-1098 es por la puerta principal de la casa, mediante el uso de un dispositivo para abrir cerraduras u otra forma de abrir la cerradura. Al entrar, la puerta se cerrará automáticamente, se bloqueará desde el exterior y no podrá abrirse durante la siguiente hora. Los intentos de entrar en la casa antes de que termine esta hora son inútiles, ya que las medidas de protección de la anomalía se activarán para evitar daños provenientes de la casa. Actualmente se desconocen los orígenes de la casa, ya que la Fundación aún los está investigando. Pero la leyenda urbana del fabricante de títeres que convertía a sus víctimas en marionetas puede tener cierta credibilidad. SCP-1098-1 es una entidad que ha sido apodada el maestro de las marionetas, y estás a punto de saber por qué. Pero la entidad es un espíritu autónomo, que se cree que es la causa de la mayoría de los fenómenos anómalos dentro de la casa. La Fundación no ha encontrado una manera de contactar o investigar a la entidad-1, más allá de observar sus breves apariciones durante las pruebas, por lo que la información sobre la anomalía se limita a lo que se ha observado. Y eso sería velas que no se pueden apagar o reemplazar, extraños resplandores de luz que emergen de las grietas en ventanas y paredes selladas, alucinaciones basadas en los miedos de las víctimas atrapadas dentro, y el sonido de pasos lentos que se acercan desde toda la casa. Estos pasos no se pueden grabar con dispositivos de audio, pero la Fundación tiene motivos para creer que los produce la propia entidad. Aún así, hay mucho misterio en torno a SCP-1098. ¿De dónde vino? ¿Qué es la entidad SCP-1098-1? Y lo más importante, ¿a dónde van los cadáveres de sus víctimas? Ese es fácil de responder. Los cuerpos de aquellos que mueren dentro de SCP-1098 serán preservados por la entidad y alterados para que adopten la apariencia de marionetas. Se les quitarán los ojos y se coserán hilos largos y gruesos en sus extremidades. Pero, ¿para qué necesita SCP-1098-RU estos títeres? Una mirada a los documentos de investigación iniciales de la Fundación con respecto a la casa puede proporcionar la respuesta.
La exploración de SCP-1098-RU por parte de la Fundación ocurrió poco después de que el objeto fuera contenido, y sigue siendo la principal fuente de información sobre cómo funciona la anomalía y cómo funcionan sus complejidades. La primera prueba involucró un dron controlado a distancia equipado con un equipo de grabación, la forma más segura de la Fundación para observar territorio anómalo desconocido y hostil desde la distancia. El dron entró y rápidamente quedó encerrado dentro de la casa. En su avance encontró varios cadáveres dañados y alterados de personas desaparecidas en varias habitaciones de la casa. A los cuerpos les faltaban los ojos, y todos tenían hilos gruesos cosidos, con marcas de puntadas en el pecho y la cara. Extrañamente, los cuerpos no estaban descompuestos a pesar de que algunos cadáveres fueron identificados como personas que desaparecieron hace meses. La inspección del dron también encontró varios objetos de interés, un juego de cuchillos quirúrgicos, hilos, agujas y una prótesis de ojo artificial. Si bien el dron no detectó la entidad -1, los investigadores de la Fundación solo pudieron especular sobre dónde y para qué se usaron estos objetos y por quién. La segunda prueba involucró el envío de personal de clase D al edificio. Se le proporcionó una linterna y un equipo de grabación, y se le encomendó volver a examinar el primer piso de la casa. La única diferencia que observó el clase D en la exploración del dron fue que las velas fueron claramente reemplazadas por otras más nuevas, lo que indica que alguien las había cambiado. Se escuchaban pasos por toda la casa, a veces en zonas de las que acababa de salir el clase D. Al volver a entrar en una habitación para investigar, se ordenó al clase D que llevara un bisturí quirúrgico al mando para un estudio más detallado. Sin embargo, tan pronto como levantó el cuchillo, la comunicación se cortó de inmediato y la Fundación no pudo restablecer el contacto. Poco después se llevó a cabo una tercera prueba para determinar qué le sucedió al clase D, así como explorar el segundo piso de SCP-1098 y esta vez usando otro dron controlado a distancia. El dron descubrió que la casa en su segundo piso tenía un taller de costura, lleno de todos los materiales que esperarías encontrar en él, incluidos hilos, maquinaria y herramientas. Se encontraron varios cadáveres, todos vestidos con ropa del siglo XVIII, con los ojos reemplazados por unos artificiales y con hilos cosidos al cuerpo. Al regreso del dron, la comunicación se cortó una vez más, y cuando terminó el periodo de la hora y se abrió la puerta de la casa, no había señales de él en ninguna parte. La cuarta prueba en SCP-1098 involucró a otro miembro del personal de clase D, a quien se le indicó que intentara abandonar el edificio antes de que transcurriera una hora. Después de ingresar, el clase D informó un dolor de cabeza palpitante y presión inmediata en los oídos. Informó que alguien estaba llorando en la habitación más alejada del primer piso, pero el equipo no podía captar nada. Después de entrar, informó que vio a una niña pequeña que vestía un vestido anticuado y que bailaba y lloraba, siendo jalada hacia arriba por las cuerdas que estaban cosidas a su espalda. Estas cuerdas ante la cámara eran completamente invisibles para la Fundación, lo que llevó al comando a creer que el clase D estaba experimentando alucinaciones. El clase D simplemente se puso de pie y observó casi paralizado por la chica. Comentó que parecía que los hilos se estiraban para siempre y que no había techo, aunque la Fundación podía ver claramente el techo de la habitación en la cámara. Después de 5 minutos de silencio y observación, se escuchó un aplauso sorprendente cuando las imágenes de la cámara se cortaron, y luego una voz masculina, pero no la del clase D, habló. Imperficientur est pretium. Cuando se tradujo del latín al español decía, la actuación debe ser pagada. Después de esto, la Fundación detuvo toda experimentación adicional con SCP-1098-RU, contenta con los datos que habían obtenido. Hasta que la Fundación obtenga más información sobre SCP-1098 y la entidad misteriosa en su interior, enviar más recursos solo resultará en una muerte espantosa. Hasta entonces, solo pueden especular sobre la verdadera naturaleza de la entidad conocida como el Maestro de las Marionetas. Ahora ve a ver SCP-2696, Mansión Victoriana Embrujada, y SCP-4153, Horror de Casa Embrujada, Vino del Sitio 9, para más casas embrujadas anómalas de la Fundación SCP.